Esta mañana hace frío, pero en casa de Huyen, el ambiente está más animado que nunca. Aprovecha el día para ampliar el huerto de atrás y prepararlo para nuevos cultivos y la cría de animales. Incluso trae unos esquejes de yuca algo marchitos y pone en práctica un truco tradicional del pueblo: mojar la base en ceniza del fogón para evitar que se pudran y ayudar a que enraícen mejor. Parece sencillo, pero hacerlo bien marca la diferencia. Mientras tanto, Ye acaba de recuperarse de una enfermedad y todavía se le nota débil y cansado. Ha comido poco y necesita recuperar fuerzas. Por eso, Huyen decide preparar algo especial. Sacrifica una de las gallinas de caza y la guisa a fuego lento con hierbas medicinales para fortalecer el cuerpo en estos días fríos antes de Tet. Cuando Maya vuelve del colegio y se entera de que hay pollo guisado, se le iluminan los ojos y Bibi no deja de ir y venir atraído por el aroma. Quédate hasta el final, porque el momento en que Maya, entre bocado y bocado, le enseña a su madre a practicar la escritura, es puro encanto. El nuevo día comienza. Y Huyen se toma un momento para saludar y compartir cómo está el tiempo. Hoy hace mucho frío, de ese que se siente desde primera hora de la mañana, y obliga a moverse despacio. Aún así no se queda quieta. Abrigada y con calma, decide aprovechar el día para trabajar en el terreno que hay detrás de casa. Su idea es clara: ampliar el huerto para poder cultivar más verduras y poco a poco combinar la agricultura con la cría de animales. No es un proyecto grande ni inmediato, pero sí un paso importante hacia una vida más estable. El terreno necesita preparación. Hay que limpiar, mover la tierra y pensar bien cómo organizar cada espacio. Mientras trabaja, Huyen observa el suelo con atención, imaginando qué plantar en cada zona. Para ella, el huerto no es solo un lugar donde crecen plantas, sino una forma de asegurar alimentos para la familia. Y, si es posible, algún ingreso extra más adelante. Ese mismo día, Huyen consigue algunos esquejes de yuca. No están en las mejores condiciones. Se ven algo marchitos, pero aún así decide intentarlo. En el campo nada se da por perdido tan fácilmente. Sabe que con cuidado y el método adecuado, incluso los esquejes más débiles pueden salir adelante. Es una lección que aprendió desde pequeña, observando a la gente mayor del pueblo. Siguiendo una técnica tradicional de su tierra, Huyen prepara un remedio sencillo pero muy utilizado. Toma ceniza del fogón, la mezcla con agua y crea una solución espesa. Luego, uno a uno va mojando la base de los esquejes de yuca en esa mezcla. Según la experiencia de los mayores, la ceniza ayuda a evitar que los tallos se pudran, reduce el riesgo de enfermedades y facilita que las raíces agarren mejor en la tierra. Mientras realiza el proceso, lo hace con paciencia y cuidado. No es un gesto automático, sino algo que requiere atención. Cada esqueje es una pequeña apuesta, una posibilidad de que la planta crezca fuerte y dé frutos en el futuro. Aunque el método parece simple, Huyen sabe que hacerlo bien es lo que marca la diferencia. El frío sigue presente, pero el movimiento constante ayuda a entrar en calor. La tierra húmeda, el olor de la ceniza y el aire fresco crean una atmósfera muy propia del campo en invierno. No hay prisa, todo se hace paso a paso, respetando el ritmo del cuerpo y de la naturaleza. Para Huyen, estos momentos tienen un valor especial. No solo está preparando el huerto, sino también manteniendo vivas las costumbres aprendidas de su familia. Técnicas que no aparecen en libros, pero que han pasado de generación en generación, y han ayudado a muchas personas a salir adelante en tiempos difíciles.
Al final de la mañana, el terreno empieza a tomar forma y los esquejes quedan listos para ser plantados. No hay garantías de éxito, pero sí esperanza. Huyen sabe que el trabajo del campo es así. Requiere paciencia, observación y confianza. Algunas plantas crecerán, otras no, pero cada intento es parte del aprendizaje. Con las manos frías y un poco cansada, Huyen se detiene un momento y observa lo que ha hecho. No es un gran cambio a simple vista, pero para ella significa mucho. Es el inicio de algo nuevo construido con esfuerzo, propio conocimiento tradicional y la voluntad de mejorar poco a poco la vida de su familia. En un día frío, ese trabajo silencioso se convierte en una forma de calor. Dentro de casa el ambiente es tranquilo, pero Huyen no puede evitar fijarse en Ye. Acaba de superar una enfermedad, y aunque ya se mueve con normalidad, se le nota más delgado y cansado. El rostro algo pálido y la falta de apetito de los últimos días preocupan a Huyen, que enseguida piensa en cómo ayudarlo a recuperar fuerzas. Además, Maya está en plena etapa de crecimiento, y para ella una buena alimentación es todavía más importante. Sin darle muchas vueltas, Huyen toma una decisión práctica y llena de cariño preparar un plato nutritivo para toda la familia. No será una comida cualquiera, sino algo caliente y reconfortante, ideal para los días fríos y también para reforzar el cuerpo antes de que llegue el Tet. Piensa en un pollo guisado lentamente, de esos que huelen a hogar y a cuidado. Ye al escuchar la idea duda un poco. Las gallinas que han criado con esfuerzo podrían servir para poner huevos durante mucho tiempo, y sacrificar una siempre da un poco de pena. Lo comenta con sinceridad, más por costumbre que por oposición real. Huyen lo escucha, pero le responde con calma. Le recuerda que la salud es lo primero que el frío aprieta, y que ahora mismo el cuerpo necesita energía y calor. Además, elige una gallina de tamaño medio, ni demasiado pequeña, ni una de las mejores ponedoras, buscando un equilibrio entre cuidar la economía y atender las necesidades del momento. Con la decisión tomada, Huyen se pone manos a la obra. Sale a comprar hierbas medicinales tradicionales, muy usadas en la cocina y la medicina popular. A eso le añade Artemisa, una planta conocida por sus propiedades para combatir el frío y fortalecer el organismo. No se trata solo de cocinar, sino de aplicar conocimientos transmitidos desde hace generaciones, de esos que mezclan alimentación y cuidado de la salud. En la cocina el proceso se hace con calma. El pollo se limpia bien y se coloca en la olla junto con las hierbas. El fuego se mantiene suave, dejando que el caldo hierva lentamente. Poco a poco el aroma empieza a llenar la casa. Es un olor profundo y reconfortante que invita a sentarse cerca y esperar. El vapor sube despacio, mezclándose con el frío que entra por la ventana, creando un contraste que se siente acogedor. Mientras el guiso se cocina, Huyen observa a su familia. Maya se acerca curiosa, pregunta: ¿cuándo estará listo? Y escucha atenta cuando su madre le explica que ese plato es bueno para crecer fuerte y no enfermarse cuando hace frío. Ye, sentado cerca, parece relajarse. Aunque al principio dudó, ahora agradece el gesto. Sabe que detrás de esa comida hay preocupación sincera y cuidado. En ese gesto cotidiano, preparar un pollo guisado para los suyos, Huyen reafirma algo esencial, que el verdadero ahorro y la verdadera riqueza empiezan por la salud y el bienestar de la familia. Y en los días fríos, antes de pensar en planes grandes, nada es más valioso que una olla caliente compartida alrededor de la mesa. Después de terminar de cocinar la casa,
se llena poco a poco de una sensación de calor y tranquilidad. Afuera el frío sigue presente, pero dentro todo cambia. Huyen baja la cortina para cortar el viento que se cuela por la puerta y aviva el fuego de la cocina de leña, para que el ambiente sea más cálido. El crepitar de la madera, el vapor que sale de la olla y el olor del caldo crean una atmósfera reconfortante de esas que hacen olvidar el cansancio del día. La mesa se prepara con cuidado. No hay muchos platos, pero todo está hecho con dedicación. Huyen sirve el arroz y con atención va repartiendo la sopa de pollo guisado con hierbas medicinales. El caldo está caliente aromático y basta acercarse para sentir cómo entra en calor el cuerpo. Es una comida sencilla pero pensada para cuidar, para fortalecer y para compartir. Maya se sienta con una sonrisa enorme. Está especialmente contenta, porque como dice ella misma, hoy hay carne. Para la niña ese detalle ya convierte el día en algo especial. Prueba el primer bocado y no tarda en decir que está muy rico. Sus palabras salen con naturalidad y alegría y hacen sonreír a los adultos. Come con ganas, disfrutando cada cucharada. Pero lo más bonito no es solo que coma bien, sino cómo se comporta. Maya observa a su madre y a su tío, y con mucha educación empieza a servirles. Coge los mejores trozos y los coloca en sus platos como si fuera algo completamente normal. Luego mira a Ye y le dice que coma más, que necesita recuperar fuerzas para estar sano. Su forma de hablar es ingenua pero llena de cariño. Ese gesto sencillo toca el corazón de todos. Ye, que todavía se siente algo débil tras haber estado enfermo, agradece cada palabra y cada cucharada. Come despacio pero con apetito, notando cómo el cuerpo va entrando en calor. El caldo le reconforta y le devuelve energía. Más allá del alimento, siente el cuidado y la preocupación sincera de Huyen y la ternura espontánea de Maya. Huyen observa la escena en silencio durante unos segundos. El cansancio sigue ahí, pero se mezcla con una satisfacción profunda. Ve a su familia comiendo junta, tranquila, protegida del frío, y siente que todo el esfuerzo ha valido la pena. Ajusta el fuego para que no se apague y vuelve a servir un poco más de sopa a quien lo necesita. Antes de sentarse del todo, Huyen no se olvida de Bibi. Sabe que también tiene frío y hambre, así que le prepara un cuenco aparte con arroz mezclado con trozos de carne. Sale al patio y se lo deja listo. Bibi, moviendo la cola, se acerca enseguida y empieza a comer con entusiasmo. Ese pequeño gesto completa la escena. Nadie queda fuera, todos forman parte del hogar. La cena transcurre sin prisas. Afuera la noche avanza y el frío se hace más intenso, pero dentro de la casa se respira calma. No hay conversaciones importantes ni planes complicados, solo comentarios sencillos sobre lo rica que está la comida y lo bien que sienta algo caliente en un día así. Al terminar, nadie se levanta de inmediato. Permanecen un rato más alrededor de la mesa, disfrutando del calor del fuego y de la compañía. Es uno de esos momentos que no se planean, pero que se quedan grabados en la memoria. Una familia sencilla, una comida caliente y el cuidado mutuo. En medio del invierno, ese es el verdadero lujo. Después de la cena, la casa entra en un momento de calma especial. Afuera sigue haciendo frío, pero dentro el fuego aún está encendido, y el ambiente es acogedor. Ye se sienta junto a Maya para acompañarla con los deberes. Hoy toca practicar la escritura, una letra nueva que la profesora les ha enseñado en clase. Maya se toma la tarea en serio, aunque no pierde su forma juguetona de ser.
Mientras escribe, hace preguntas, comenta cosas y cuenta con entusiasmo que ese día habían venido otros profesores a observar la clase. Lo relata todo con detalle como si fuera un gran acontecimiento. Yela escucha con atención y paciencia. Le corrige la postura, le recuerda que vaya despacio y que no se salga de la línea. Maya asiente, borra, vuelve a escribir y se esfuerza por hacerlo bien. El cuaderno se va llenando poco a poco de letras torcidas, algunas más bonitas que otras, pero todas hechas con ganas. No hay prisas ni presión, solo el deseo de aprender y hacerlo lo mejor posible. En medio de la práctica ocurre algo que cambia el ambiente y provoca sonrisas. Maya levanta la vista. Mira a su madre y, muy convencida, decide que ahora le toca a ella enseñar. Le dice que la ayude a practicar también, porque sabe que su madre no pudo ir mucho a la escuela cuando era pequeña. Huyen se sorprende y se ríe un poco tímida, pero acepta. Maya se coloca a su lado, toma el lápiz y con mucha seriedad le coge la mano para guiarla. La escena es tan sencilla como conmovedora. La niña explica despacio cómo hacer la letra. Le dice que escriba más redondo, que no se salga de la línea. Huyen intenta seguir las indicaciones, se equivoca, vuelve a intentarlo y ambas se ríen. Hay momentos divertidos, casi cómicos, pero llenos de ternura. Maya se siente orgullosa de poder enseñar. Y Huyen se deja guiar con una mezcla de vergüenza y emoción. Ye observa la escena en silencio durante unos segundos. No dice nada, pero en su expresión se nota lo mucho que le llega ese momento. Es una imagen que lo dice todo: una niña enseñando a su madre sin juicios, sin vergüenza, solo con cariño y naturalidad. Es un intercambio de roles que no pesa, que no incomoda, sino que une todavía más. Mientras tanto, Bibi descansa cerca del fuego tranquilo después de haber comido. De vez en cuando levanta la cabeza atento a las voces y vuelve a tumbarse. El crepitar de la leña acompaña la escena marcando un ritmo lento y sereno. La casa, aunque humilde, está llena de vida. La noche avanza y el frío se hace más intenso fuera. Pero dentro nadie tiene prisa por irse a dormir. El día ha sido largo pero bueno. Hubo trabajo, comida caliente, cuidado y aprendizaje. Todo se ha dado de forma natural, sin grandes gestos ni palabras solemnes. Ese momento resume perfectamente la vida de la familia. Una vida sencilla construida con pequeños esfuerzos diarios. Una madre que cuida a un tío, que acompaña a una niña que aprende y también enseña. El estudio no es una obligación pesada, sino una oportunidad compartida. La educación no se limita a la escuela, sino que nace en casa entre risas, errores y paciencia. Al final, cuando guardan los cuadernos y apagan poco a poco el fuego, queda una sensación profunda de tranquilidad. No es solo el cansancio del día, sino la satisfacción de estar juntos. En medio del frío, ese calor humano es lo que realmente importa. Pero aquella visita no traía solo abrazos. Nada más entrar, recorrió el huerto con la mirada, observó a las gallinas, la cocina, la casa. Primero sonrió, luego su expresión se volvió pensativa, como si algo le rondara la cabeza. Después, sin decir mucho, entró en la cocina, encendió el fuego y se puso a preparar la comida para todos. El ambiente parecía cálido, casi familiar, pero había algo extraño en el aire. ¿Había venido solo a visitar o guardaba algo que aún no se atrevía a decir? Quédate hasta el final, porque el almuerzo de hoy no solo trae aromas de comida casera, sino también palabras capaces de cambiar el ambiente de toda la casa. Aquella mañana la abuela de Maya decidió volver al pueblo sin avisar a nadie.
Tomó un mototaxi temprano con la idea de dar una sorpresa. No quería llamadas previas ni mensajes. Simplemente aparecer ver con sus propios ojos cómo estaban las cosas después de tanto tiempo. Hacía casi un año que no regresaba, y durante el trayecto no pudo evitar preguntarse qué se encontraría al llegar. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, la mujer se quedó quieta unos segundos antes de bajar. Lo primero que vio fue la casa de madera. No era grande ni lujosa, pero estaba bien levantada, ordenada, con las tablas limpias y el techo firme. Nada que ver con la imagen precaria que aún conservaba en la memoria. Aquello ya la sorprendió. Entró despacio al patio. El suelo estaba barrido, el huerto verde y cuidado. Las plantas crecían alineadas, las hojas sanas, y el gallinero estaba bien cerrado. Las gallinas se movían tranquilas, fuertes, con buen plumaje. Todo transmitía una sensación de trabajo constante, de alguien que se preocupa por mantenerlo todo en su sitio. Entonces apareció Bibi. El perro la reconoció enseguida. Corrió hacia ella moviendo la cola, ladrando de alegría, rozándole las piernas como si no hubiera pasado el tiempo. Ese gesto sencillo le apretó el pecho. Al menos el perro no había olvidado. La abuela se agachó para acariciarlo, y en ese momento empezó a mirar con más atención alrededor. Todo estaba distinto. Demasiado distinto. No solo la casa o el huerto, sino el ambiente en general. Había orden, había vida. Se notaba que allí se trabajaba cada día. Sentía una mezcla extraña de emociones. Por un lado, alegría. Era evidente que Huyen había sacado adelante aquel lugar con esfuerzo. Por otro, curiosidad. ¿Cómo había cambiado todo tanto en tan poco tiempo? ¿Quién había ayudado? ¿Cómo se las habían arreglado? Avanzó lentamente hacia la casa, tocando algunas cosas con cuidado, como si no quisiera dejar huellas. Observó la cocina, los utensilios colocados con orden, el fogón limpio. Nada parecía improvisado. Todo tenía su lugar. Mientras caminaba, la mujer recordaba la última vez que había estado allí. El terreno casi vacío, la sensación de inestabilidad, las dudas. Ahora, en cambio, veía señales claras de continuidad, plantas que necesitaban meses para crecer, gallinas, ya adaptadas al lugar, una casa pensada para quedarse. Eso la alegró, pero también la hizo pensar. Había pasado casi un año sin verlos. Demasiado tiempo. Y en ese tiempo muchas cosas podían haber cambiado, no solo lo visible. Se sentó un momento en el patio escuchando los sonidos del campo. El viento suave, algún pájaro, el ruido lejano de una herramienta en otra casa. Todo parecía tranquilo, pero dentro de ella había un pequeño nudo. No sabía bien por qué. Quizá porque había venido sin avisar. Quizá porque no sabía cómo sería recibida. Volvió a levantarse y miró una vez más alrededor. Pensó en Maya, en lo rápido que crecen los niños, en lo mucho que se pierde cuando uno no está. También pensó en Huyen, en todo lo que había logrado levantar con sus propias manos. La sorpresa que ella había querido dar se estaba convirtiendo en otra cosa. Ya no era solo una visita inesperada. Era un reencuentro con una realidad que no había imaginado tan firme. Respiró hondo. Había venido a ver y estaba viendo. Y aunque aún no había dicho una palabra, sabía que ese día no iba a pasar sin remover algo dentro de todos. Porque a veces volver sin avisar no solo sorprende a los demás, también obliga a uno mismo a mirar de frente los cambios, aceptar lo que ya no es como antes, y entender que el tiempo, cuando avanza, no espera a nadie. Mientras esperaba a que Huyen y Ye regresaran del trabajo,
La abuela decidió no quedarse sentada sin hacer nada. Al entrar en la cocina, vio que Huyen había comprado carne y tofu desde por la mañana, dejados con cuidado sobre la mesa. Aquello le dio pie para actuar. Pensó que ya que estaba allí, lo mejor era adelantar la comida y aliviarles un poco el día. Sin decir nada, a nadie se arremangó y empezó a preparar el fuego. La cocina aún conservaba el calor suave de la mañana, pero el hogar estaba apagado. Con movimientos lentos pero seguros colocó la leña. Sopló con paciencia hasta que la llama prendió y el fuego empezó a crecer. El sonido del chisporroteo le resultó familiar, casi reconfortante. Puso el arroz a cocer y mientras tanto se ocupó del resto. Cortó la carne en trozos, la lavó y la dejó reposar con un poco de sal. Luego preparó el tofu secándolo con cuidado antes de freírlo. Cada gesto le salía de manera natural, como si el cuerpo recordara solo lo que tenía que hacer sin necesidad de pensar demasiado. Mientras cocinaba, su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en cómo ayudar sin estorbar, en cómo estar presente sin imponerse. Quería echar una mano a los suyos, demostrar que aún podía ser útil, que seguía siendo parte de esa casa, aunque hubiera estado ausente tanto tiempo. Cocinar era su manera de hacerlo, la forma más sencilla y directa que conocía. No quiso llamar por teléfono para avisar de su llegada. Prefería que fuera una sorpresa. Pensaba que al volver y encontrar la comida hecha, Huyen y Ye se sentirían aliviados, quizá incluso agradecidos. No buscaba reconocimiento ni palabras bonitas, solo esa sensación silenciosa de haber hecho algo bueno. El olor de la carne estofándose empezó a llenar la cocina. Añadió un poco de agua, bajó el fuego y dejó que se cocinara despacio. En otra sartén, el tofu se doraba poco a poco, chisporroteando suavemente. Todo avanzaba con calma, sin prisas, como si el tiempo se hubiera ralentizado. De vez en cuando la abuela se detenía un instante, apoyaba las manos en la encimera y miraba alrededor. La cocina no era grande, pero estaba ordenada. Cada cosa tenía su lugar. Eso le decía mucho de Huyen. Se notaba que cuidaba la casa, que intentaba mantener un orden incluso en medio de las dificultades. Afuera el patio seguía tranquilo. No se oían voces, solo algún ruido lejano del campo, y de vez en cuando el movimiento de las gallinas. Bibi se acercó a la puerta de la cocina, y se tumbó allí observándola con curiosidad. La abuela le habló en voz baja como si fuera un niño más, y el perro movió la cola contento. Mientras removía la olla, pensó en Maya, en lo grande que debía de estar ya, en lo rápido que pasa el tiempo cuando uno no está presente. Aquella comida también era para ella, aunque en ese momento no estuviera allí. Cuando todo estuvo casi listo, bajó el fuego y se sentó un momento a descansar. El arroz ya estaba en su punto. La carne bien cocida, el tofu dorado y crujiente. Había hecho lo que sabía hacer mejor. Se quedó esperando, escuchando los sonidos de la casa. En su interior había una mezcla de satisfacción y una leve inquietud. No sabía cómo reaccionarían al verla allí sin aviso, pero ya estaba hecho. Había venido con buena intención, y eso era lo que importaba. Para la abuela, aquella comida no era solo un almuerzo. Era una forma de acercarse, de tender un puente silencioso después de tanto tiempo. Y aunque aún no había dicho una sola palabra, la cocina llena de aromas hablaba por ella. Ya entrada la tarde, cuando la luz empieza a volverse más suave y el aire refresca, Huyen y Ye regresan a casa después de la jornada de trabajo. Caminan cansados, hablando poco, pensando solo en descansar un momento.
Al abrir la puerta, sin embargo, se quedan quietos. Desde dentro llega el olor inconfundible de comida caliente. En la cocina está la abuela. La sorpresa es total. Sobre la mesa hay platos preparados, el arroz hervido, y las ollas aún conservan el calor. Por un segundo ninguno de los dos sabe qué decir. La alegría y la incomodidad se mezclan en el mismo gesto. Se alegran de verla allí sana y activa, pero al mismo tiempo sienten un pequeño nudo en el pecho por no haber estado para recibirla. La abuela se gira, los mira y sonríe con naturalidad, como si llevara allí todo el día. Les dice que no pasa nada, que sabía que estarían trabajando y que ha preferido adelantar la comida para que al llegar no tuvieran que preocuparse de nada más. Huyen se acerca primero. Le pide disculpas por no haber salido a recibirla, por no haber sabido que venía. La abuela niega con la cabeza, le quita importancia. Dice que ha venido sin avisar precisamente para no molestar, para ver con calma cómo están viviendo ahora. Mientras hablan, la abuela observa a Huyen con atención. Le dice que se nota que ha trabajado mucho, que la casa está limpia, firme, bien cuidada. La felicita por lo organizada que está la cocina, por el huerto tan verde, por el gallinero bien hecho. Sus palabras no son exageradas, suenan sinceras, dichas desde la experiencia de quien ha visto pasar muchas etapas de la vida. Huyen escucha en silencio. No está acostumbrada a recibir elogios así. Baja un poco la mirada agradecida y responde con humildad que solo hace lo que puede día a día. La abuela también se dirige a Ye. Le dice que se le ve más tranquilo, aunque algo delgado, y le recuerda que no debe descuidar la salud, que trabajar es importante, pero más importante aún es mantenerse fuerte. Le aconseja que coma bien, que no se fuerce más de la cuenta. Luego, con un tono más suave, les habla a los dos. Les dice que la vida no es fácil, que ella lo sabe bien, pero que cuando dos personas se apoyan de verdad, todo pesa menos. Les aconseja que se cuiden mutuamente, que hablen, que no se guarden las cosas por dentro. Que aunque falte dinero o sobren problemas, si están juntos y sanos, siempre habrá una manera de salir adelante. La conversación no es larga, pero sí profunda. No hay reproches ni preguntas incómodas. Solo palabras sencillas dichas desde la intención de unir, no de juzgar. Se sientan a la mesa. El ambiente se va relajando poco a poco. El cansancio del día sigue ahí, pero se vuelve más llevadero. Comer juntos con la comida ya hecha y el fuego aún encendido crea una sensación de hogar que no necesita explicaciones. Huyen sirve los platos, todavía algo emocionada. Ye agradece en voz baja el gesto de la abuela. Ella sonríe y dice que no hay nada que agradecer, que una familia es para eso, para estar cuando hace falta, incluso sin avisar. Fuera el cielo empieza a oscurecer del todo. Dentro la casa está iluminada por una luz cálida. No es una escena perfecta ni idealizada, pero es real. Hay cansancio, hay silencios, pero también hay cuidado y reconocimiento. Después toda la familia se sienta alrededor de la mesa. No hay prisas. La comida está caliente, el ambiente tranquilo, y por primera vez en el día todos pueden relajarse un poco. La conversación surge de forma natural, sin forzar nada, como ocurre cuando las personas se sienten cómodas entre sí. Hablan primero del trabajo. Huyen cuenta cómo van las cosas en el campo, lo que está sembrando últimamente, y qué plantas se dan mejor con el frío. La abuela escucha con atención, asintiendo de vez en cuando, comparando con cómo se hacía antes.
Comenta que en el pueblo tener verduras del propio huerto siempre ha sido una bendición. Son limpias, no cuestan casi nada y ayudan a que la vida sea más llevadera. Luego la charla gira hacia Ye. La abuela le pregunta cómo se encuentra después de haber estado enfermo unos días atrás. Lo mira con ojo crítico como solo saben hacer las madres y las abuelas, y le dice que aún se le nota un poco débil. Le insiste en que coma bien, que no se esfuerce demasiado, y que no descuide el cuerpo porque sin salud no hay trabajo que valga. Ye sonríe y responde que ya se siente mejor, que está recuperándose poco a poco. La conversación continúa con el tema del TED que ya se acerca. Hablan de cómo organizarán esos días, de qué podrán preparar, de si habrá suficiente para celebrarlo con tranquilidad. No hablan de lujos ni de grandes gastos, sino de lo esencial: una comida decente, la familia reunida, un ambiente en paz. La abuela dice que en el campo, aunque no sobre el dinero, siempre hay algo que llevar a la mesa, y eso ya es una gran suerte. En medio de la charla, la abuela se levanta y saca una pequeña bolsa que había traído consigo. La coloca delante de Maya y con una sonrisa le dice que es un regalo. Dentro hay un par de zapatos nuevos. Maya abre los ojos con sorpresa y alegría los toca, se los prueba. La abuela le acaricia la cabeza y le dice que estudie mucho, que coma bien para crecer fuerte y que sea obediente. Maya asiente con entusiasmo, orgullosa y feliz. Ese gesto sencillo llena aún más el ambiente de calidez. No es un regalo caro, pero está cargado de cariño. Huyen observa la escena en silencio. Le agradece a la abuela el detalle, y en el fondo siente alivio al ver que su hija es querida y tenida en cuenta. Durante la comida, las risas aparecen de vez en cuando. No son carcajadas ruidosas, sino sonrisas tranquilas, comentarios suaves. El cansancio del día se diluye poco a poco. La casa se siente viva, acogedora. La abuela mira a su alrededor mientras come. Observa la mesa sencilla, la comida hecha con ingredientes del huerto. La forma en que Huyen y Ye se hablan con respeto. Se da cuenta de que aunque la vida no sea fácil, han conseguido algo importante: estabilidad. No es una estabilidad perfecta ni definitiva, pero es real. Se han organizado, han construido un hogar funcional. Han aprendido a salir adelante juntos. Esa constatación le da cierta tranquilidad. Se nota en su tono cuando habla más suave, menos preocupado. Les dice que sigan así, que se apoyen, que no se rindan cuando vengan los momentos difíciles, que la vida en el campo puede ser dura, pero también ofrece cosas que no se compran. Calma, comida limpia, la sensación de estar en casa. La cena termina sin prisas. Nadie se levanta enseguida. Permanecen un rato más sentados, compartiendo ese momento sencillo pero significativo. Afuera la noche avanza, el aire se enfría, pero dentro, la casa está llena de calor humano. Para la abuela, ese rato confirma algo importante: Huyen y Ye no solo están sobreviviendo, están construyendo. Y para Huyen, ver a la abuela tranquila compartiendo la mesa y mostrando cariño hace que el camino recorrido valga la pena. No hay discursos largos ni promesas solemnes, solo una comida compartida, palabras honestas y la certeza de que al menos por ahora están en un buen lugar. Y a veces eso es todo lo que se necesita para seguir adelante.